Bien, entonces damos la bienvenida a este espacio, webinar 5 errores comunes al seleccionar y comprar equipos de cómputo y cómo evitarlos. Desde Electroalianza hoy queremos compartir contenido de valor y este contenido de valor es mucho de lo que hemos aprendido en más de 40 años de experiencia acompañando empresas a comprar equipos eléctricos, a comprar elementos eléctricos y definitivamente lo que buscamos es ayudar. Les presento a Kilian Ardila, quien en este momento apoya como ingeniero de soporte dentro del proceso de Electroalianza y que va a estar liderando este espacio compartiendo contenido. Quiero dejar como algún par de pautas de lo que va a ser la dinámica. Se sugiere y se recomienda, si alguien quiere intervenir, súper bienvenido. Levanta la mano, le abrimos el micrófono. De lo contrario, en un momento vamos a cerrar los micrófonos, pero lo que sí buscamos es que ustedes nos cuenten sus opiniones, sus perspectivas, sus inquietudes y que podamos construir juntos. Tenemos aparte de Kilian a alguien más del equipo de Electroalianza conectado. Entonces, en caso tal de que hayan preguntas como muy técnicas, podemos apoyarnos en el equipo de Electroalianza. Y como lo hemos dicho, el objetivo es que esto nos sirva para comprar de una mejor forma, para articular mejor nuestro trabajo desde las compañías con lo que hacemos desde la industria eléctrica y compartir pues todo lo que hemos venido aprendiendo a nivel de esta dinámica de alianza. No, no sé. En Es este donde podemos transformar. tuyo, voy a cerrar los demás micrófonos. Si alguien en algún momento tiene algo en particular que nos quiera compartir, levanta la mano, con todo gusto abrimos micrófonos. De lo contrario, entonces avanzamos. Adelante, Kilian. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Alexis, por la introducción. Como comentaba Alexis, mi nombre es Kilian Ardila, estoy aquí como ingeniero comercial. Voy a dar esta pequeña capacitación, este pequeño espacio que habilitó Electroalianza pensando precisamente en todos ustedes, en el área de mantenimiento, en el área de compras, para que en conjunto se logren realizar compras efectivas, compras que sirvan al proceso y evitar errores que han sucedido bastante al seleccionar los equipos. Estos errores le pueden ocasionar muchas pérdidas económicas, pérdidas de tiempo e incluso lo más doloroso, pérdidas en reputación a las empresas, ¿sí? Por los retrasos que esto conlleva en pedidos a los clientes, en demoras, más tiempo que se gastan los técnicos. Entonces, la idea es que después de esta capacitación, después de este webinar, el área de mantenimiento y de compras logren comenzar a trabajar más de la mano. Si necesitan de nuestra ayuda como Electroalianza, tenemos un equipo técnico, un equipo que los va a asesorar de manera muy técnica. Entonces, la idea es que ustedes también se apoyen en nosotros. Entonces, ¿le parece, Alexis, si ya comenzamos? Sí, de una, Kilian. De nuevo, insisto, venimos hoy a entender cómo comprar mejor, cómo operar de una forma más segura. Kilian, gracias por ese conocimiento que nos va a estar compartiendo y pues esperamos que esto sea de alto valor. De una. Listo. Perfecto. Entonces, comenzamos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, 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 lo estamos escuchando perfecto. Listo. Entonces, el tema de hoy son los 5 errores comunes al seleccionar y comprar equipos eléctricos y cómo evitarlos, ¿cierto? Claves prácticas para escoger y comprar equipos de maniobra, control, protección, automatización, sin fallar en el intento. Hoy no venimos a hablar de marcas como tal, hoy simplemente queremos transmitir un conocimiento que se nos ha dado debido a la experiencia que llevamos en el amplio tiempo que estamos en el mercado, con el fin de evitar que ustedes como empresas pierdan tiempo, pierdan incluso clientes, pierdan dinero al elegir un mal producto. Comprar barato, como siempre lo hemos dicho, sale caro, ¿sí? Muchas ocasiones pensamos que al comprar barato estamos evitándole un gasto, un sobrecosto a la empresa y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Comprar barato se puede, sí, claro, pero hay que evaluar muchos ítems antes de, ¿sí?
¿Qué ocurre si compramos barato y de pronto el equipo, el elemento no cumple con las características técnicas que requería para el funcionamiento? Van a ocurrir paradas inesperadas, ¿sí? Va a haber un reproceso en la planta, van a haber atrasos en obra que van a ocasionar que se le atrase mercancía al cliente, y pues esto conlleva a que la imagen de las empresas se dañe. Queremos evitar eso hoy, como Electroalianza, darles como unas pequeñas pautas para que esto no ocurra. 3 paradas en 60 días. Esto puede ocurrir. De hecho, pasa mucho en la industria. ¿Por qué? Por ejemplo, hay interruptores incapaces de controlar o de cortar una falla a tiempo y donde corresponde. ¿Esto por qué ocurre? Porque no tenemos una coordinación de protecciones adecuada en nuestro circuito eléctrico. Entonces, muchas veces nos falla un motor o nos hace corto y se nos va la luz en toda la planta, en media planta, lo cual afecta a otras áreas de producción que no deberían verse afectadas. ¿Todo por qué? Porque no tenemos una buena coordinación de protecciones o instalamos protecciones que no cumplían las características técnicas para proteger el circuito. Ocurre también que elegimos variadores sin filtro que ensucian la red eléctrica. En los variadores suele ocurrir que no se dimensionan de manera adecuada, ¿sí? No se instalan protecciones para el mismo variador para protegerlo, y esto ocasiona corrientes parásitas que ensucian o perturban el circuito para otros equipos, otros aparatos eléctricos o electrónicos. Contactores para cargas livianas usados en bombas. Hay muchos contactores económicos, incluso de marcas chinas, que sirven, que son buenos, pero todo depende del caso. Hay casos donde se requieren contactores robustos para bombas, para motores, alimentación de calderas, donde no nos podemos arriesgar a instalar un contactor barato, económico, porque puede hacer que falle el circuito. Tableros armados como rompecabezas también ocurre demasiado. Hay empresas donde entendemos que ocurren muchos correctivos y no se encuentra de manera rápida y ágil algún componente eléctrico robusto que pueda suplir esta necesidad. Entonces se van por líneas de gama baja, que de pronto son muy comerciales en el mercado, que nos pueden ayudar a solucionar en su momento la falla, sí, es correcto, pero que igual deberían reemplazarse por la misma línea o la misma marca que se está manejando en el tablero eléctrico. Esto con fin de que todo tenga una misma compatibilidad y que los circuitos y la corriente fluya de manera adecuada hacia todos nuestros equipos. ¿Cuál es la promesa de este espacio que Electroalianza ha pensado hoy en ustedes? Que ustedes corran menos riesgo, eviten costos o sobrecostos y tengan mayor disponibilidad de sus equipos. A nosotros no nos interesa vender por vender. Nos interesa que nuestros clientes tengan productos seguros, que les dé seguridad en cuanto a sus procesos industriales. Mejorar la eficiencia operativa reduce los gastos. Compras con documentos en regla. Nosotros manejamos nuestros productos con certificaciones. Afortunadamente comercializamos marcas de mucha reputación aquí en Colombia que nos brindan también un respaldo. Entonces no van a tener ustedes solamente el respaldo de Electroalianza como distribuidor, sino el respaldo también de marcas líderes en el mercado que tienen su área de ingeniería, de especialistas en caso de que se requiera. Selecciones que aguanten el trabajo real. En muchas ocasiones se compra de manera rápida, ¿sí? Sin tener un objetivo claro o sin tener en cuenta cuál es el objetivo de este equipo, qué función va a cumplir. Elige componentes robustos y fiables en un rendimiento duradero. Muchas veces es bueno sobredimensionar un poco nuestro producto, ¿sí? Si lo dejamos muy a ras, es posible que nuestra carga aumente por X o Y motivo, sea por mayor producción o porque un equipo no está funcionando de manera correcta,
Y si habíamos dimensionado de forma muy a ras nuestro producto, es posible que se nos comiencen a presentar fallas, ¿sí? ¿Cómo se vería si lo hacemos bien? Un cumplimiento administrativo, menos retrasos y devoluciones y trámites que generan un dolor de cabeza, por ejemplo, en el área de compras. Sé que a estas personas les toca muy duro, más cuando ocurren este tipo de errores que generan retrasos, que generan inactividad en una producción, en una línea de producción, que generan retardos de entrega a los clientes. Entonces, la idea es llegar a un cumplimiento administrativo donde el área comercial, el área de compras, se sienta más tranquila, más respaldada de que todo fluye bien. En el área de operación tenemos paradas inesperadas que también le generan un dolor de cabeza al área de mantenimiento, al departamento de mantenimiento, porque son tiempos que no estaban contemplados en la operación, en el mantenimiento. Es mucho mejor hacer un mantenimiento preventivo y predictivo que uno correctivo, porque los correctivos no se esperan y no dan tiempo de. Entonces se tiene que solucionar demasiado rápido. Ahí es donde nosotros como proveedores tratamos de estar en sus zapatos y de darle solución lo más pronto posible. Si tenemos el producto, tratamos de llevarlo en los tiempos más rápidos, ser muy ágiles porque entendemos su dolor. La relación interna, hay casos de fricción que ocurren, por ejemplo, entre el área de mantenimiento y el área de compras. Son dos áreas que trabajan muy de la mano, pero que tienen conocimientos totalmente distintos. ¿Cuál es nuestra idea como Electroalianza? Que ustedes como empresa puedan llegar a trabajar muy de la mano, tanto el área de mantenimiento como el área de compras. ¿Para qué? Para que se eviten dolores de cabeza. Más adelante les diremos ya un par de tips que les harán mejorar esa relación, mejorar la fluidez, que todo, pues, la operación marche de manera más ágil. Costos de compras a ojo, a inversiones seguras que duran, ¿sí? Muchas veces compramos simplemente a ojo, simplemente por rapidez, damos características que de pronto no son las que requieren nuestros equipos, nuestras máquinas, y después cuando llega el producto y lo vamos a instalar, ustedes se dan cuenta o el área de mantenimiento les dicen, vengan, yo necesitaba un contactor que me aguantara 60 amperios y este aguanta 40. Entonces, ¿qué sucedió? Que a la semana se quemó, ¿sí? Entonces, esas compras a ojo no son buenas. Ahí nos tienen a nosotros como proveedores que les podemos brindar una asesoría técnica y les podemos enviar fichas técnicas. Es bueno que ustedes las pidan, que se las compartan al área de mantenimiento, que hagan un archivo incluso de esas fichas técnicas para que las tengan a la mano en caso de que se requiera. Principios simples para decidir mejor. Decidir bien no es memorizar normas, es hacer buenas preguntas. Nosotros entendemos que en muchas ocasiones incluso hay áreas de mantenimiento que tienen desconocimiento en ciertas cosas de los equipos, en ciertas características. Para eso estamos nosotros. Hay un grupo de ingeniería aquí detrás de Electroalianza que los puede ayudar, que les puede brindar esa seguridad que ustedes necesitan. Las cosas aquí no se hacen a la carrera, no se hacen solamente por vender. Nos preocupamos por precisamente brindarles esa asesoría técnica y que si ustedes compran algo, estén 100% seguros de que les va a funcionar y de que eran el producto que ustedes necesitaban. Para esto hay ciertas preguntas que se pueden hacer, como ¿qué voy a mover o qué voy a proteger? ¿Sí? No son las mismas protecciones para un circuito de iluminación que para un circuito de potencia, que tiene que cubrir o proteger motores o bombas, ¿sí? Y no son las mismas para un circuito de control donde podemos proteger con fusibles, por ejemplo. ¿En qué ambiente trabajará? ¿Sí? ¿Bajo qué características? ¿Hay humedad? ¿Hay polvo? De pronto se van a presentar sulfataciones debido a esa combinación entre humedad y polvo. ¿Qué tan fuerte puede ser una falla eléctrica allí? ¿Realmente me puedo arriesgar a utilizar una marca china en esta instalación?
o prefiero sobredimensionar un poco el tema, irme por una marca más confiable que me brinde un mayor respaldo y que sé que va a tener una durabilidad mucho mayor. ¿Qué documentos exige Colombia para este producto? Hay que tener mucho cuidado acá. Nosotros nos hemos venido formando gracias a las capacitaciones que constantemente nos brinda Electroalianza para entender las necesidades de cada sector. No es lo mismo un contador o un medidor de energía aquí para la red eléctrica de Bogotá que el que exigen, por ejemplo, en una red eléctrica de Tumaco, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque puede ser que alguien se vaya por una marca muy sencillita, que igual viene certificada, la instale aquí en Bogotá, pero necesite certificar esa instalación. Cuando vaya Codensa a certificarles, le va a decir, lo siento mucho, pero ese contador no le sirve para certificar el circuito. Y ahí nuestros clientes pierden dinero, pierden plata. La idea es evitarles precisamente esos sobrecostos, y más si es un proyecto. Y lo mismo, ayudarles a ahorrar, porque qué tal ustedes vayan a hacer un proyecto en Tumaco donde se pueda instalar un contador de pronto con menos certificaciones, que les va a salir más económico, y ustedes se lleven uno que está apto para Bogotá, que les va a valer posiblemente el doble. Pues la idea es también que ustedes ahorren dinero, por un lado o por el otro. Bueno, vamos con el error número uno, que según nuestra experiencia en los 46 años de mercado que llevamos, ocurre demasiado. Comprar solo por precio, ¿sí? Aquí es donde les decimos, tienen que ayudarse a ir muy de la mano el área de compras y el área de mantenimiento. ¿Qué sucede? Muchas veces el área de mantenimiento tiene el conocimiento técnico, envía a compras, necesito este contactor, compras hace cotizaciones con dos, tres proveedores, lo cual está perfecto, y hay un proveedor que les ofrece una marca muy económica. Bueno, no una marca, les ofrece un producto muy económica. Los tres proveedores estamos dando o ofreciendo la misma marca, pero hay uno que se va demasiado económico. Ahí ya hay que dudar. ¿Por qué? Porque hay compañías o negocios más bien que están trayendo mercancía de contrabando. ¿Qué pasa con esta mercancía? Puede ser original, pero si ustedes necesitan un respaldo, si ustedes necesitan una garantía, ahí es donde va a ocurrir el problema. No la van a dar, van a sacar el cuerpo, no van a contestar, ¿sí? Entonces no van a tener ustedes ese respaldo y esa confianza de que les van a responder. Segunda opción, las otras dos, hay una más costosa y hay una más económica. Resulta que lo que estaban cotizando era un totalizador en caja moldeada. Y el totalizador que Electroalianza ofreció era de 70 kiloamperios, una ICU para proteger a 70 kiloamperios. Y el totalizador que ofreció la empresa de Pepito Pérez era de 40 amperios solamente, y ustedes se fueron por la de 40 amperios porque es más económica. Pero resulta que la corriente de corto allá era de 60 amperios. ¿Qué quiere decir? Que este totalizador seguramente va a fallar en el transcurso de 1 o 2 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente de corto es demasiado alta y necesitaban uno de 70 kiloamperios. Puede pasar también lo contrario, que se sobredimensione mucho y ustedes gasten más por desconocimiento. Entonces, un proveedor les ofreció un totalizador de 70 kiloamperios que salían 900.000 pesos, pero resulta que ustedes necesitaban uno solamente a 20 kiloamperios que posiblemente les salían 400.000 pesos, ¿sí? O sea, se ahorrarían más de la mitad de la compra. Entonces, para eso es necesario que el equipo de asesores les brinde asesoría técnica, que ustedes puedan preguntar sin miedo, sin temor, y que de acá se les brinde un buen respaldo, una buena asesoría. Error número dos, elegir capacidades a ojo. Grave error. La capacidad del equipo debe coincidir con el trabajo real. Un cálculo preciso asegura eficiencia, seguridad y continuidad en todos sus procesos. ¿A qué voy con esto? No sé si les haya pasado en las casas, es un caso muy común donde se instala una ducha eléctrica y la ducha eléctrica
Tú te bañas y aguanta 2 minutos y se salta el breaker y comienza a salir agua fría. Entonces toca por allá llamar a que nos hagan el favor de subir el breaker, el taco, ¿cierto? Esto ocurre porque no está bien dimensionado. Por ejemplo, en el caso de las duchas eléctricas puede ser una corriente de 38 o 35 amperios. Si el breaker es de 20, pues ella nos va a aguantar un par de minutos, de segundos quizás, y se va a saltar, ¿sí? Aparte de eso, si no dimensionamos bien el cable, lo mismo, este cable se va a recalentar y lo triste es que ellos no fallan de una. Lo triste es que el cable se va a recalentar, se va recalentando y poco a poco va perdiendo sus características técnicas y se va a dañar. Puede presentar daños en la ducha eléctrica, en el cableado y en el breaker, incluso en la caja. Entonces, un simple mal dimensionamiento, miren que no nos va a traer consecuencias solamente en el equipo que compramos mal, sino aguas abajo en muchos otros equipos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Describir bien la carga. ¿Para qué la voy a necesitar yo? Como les decía hace un rato, ¿la voy a necesitar para proteger solo equipos de iluminación, luminarias? ¿O voy a tener equipos de potencia como un motor, una bomba, una banda? Considerar el ambiente es muy importante. El ambiente nos puede decir qué equipo tenemos que elegir. Si es un ambiente donde estamos expuestos al polvo, hay luminarias especiales, por ejemplo, para esto, para que no se dañen con el polvo, para que no pierdan su capacidad lumínica. Si estoy en un ambiente donde la humedad es muy alta, ¿sí? Sea porque estamos muy cerca al mar, al nivel del mar, o porque estamos en un cuarto de piscinas, hay que elegir ciertas características y propiedades para estos equipos. De lo contrario, van a presentar sulfataciones, la corriente no va a fluir con rapidez, los equipos van a comenzar a recalentarse, a perder calidad y se van a comenzar a presentar un montón de fallas derivadas a qué? A una mala elección que hicimos, un mal dimensionamiento. Compara la fuerza de la falla, capacidad del interruptor para cortarla. Ojo, hay dos. Está la corriente nominal, que es a la que van a trabajar mis equipos. Entonces, si mis equipos van a trabajar a 40 amperios, yo puedo instalar un equipo que trabaje, una protección que trabaje a 45 amperios y me va a funcionar perfectamente. Se puede sobredimensionar un poco en la corriente realmente cuando hay un cortocircuito. El cortocircuito puede llegar a elevarse al doble, al triple por encima de la corriente nominal. Entonces, dejarlo sobredimensionado, unos 5 amperios, 10 amperios no es trascendental. De hecho, nos va a brindar cierta seguridad para que no se salte el breaker y no nos esté apagando la producción a cada rato, ¿sí? Pero si la dejamos por debajo, nos va a pasar lo que le pasa a la ducha eléctrica cuando el breaker no está bien dimensionado, ¿cierto? Que nos toca bañarnos con agua fría y pedir que nos suban el breaker. Tercer error, no coordinar las protecciones. Ojo acá, acá podemos o ahorrar dinero, ¿cierto? O gastar de más. ¿Qué sucede con esto? Hay muchas instalaciones donde sí o sí requerimos que el operador de red de la región nos certifique el circuito. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces no sabemos qué protecciones debemos usar. Entonces dejamos de instalar unas protecciones que se necesitaban, ¿sí? Por desconocimiento. Y cuando llega el operador de red que ya nos ha cobrado el servicio, no nos certifica porque nos falta, por ejemplo, un DPS, que es una protección contra descargas atmosféricas. O de pronto, caso contrario, estamos trabajando en un circuito de potencia, en una planta de producción, y sí o sí tenemos que tener un interruptor diferencial, que es el que protege a las personas contra sobrecarga. ¿Cómo las protege? Simplemente la corriente que sale tiene que entrar. Si él ve una variación es porque está detectando una fuga de corriente que puede ser a una máquina o puede ser a una persona, entonces él corta el circuito automáticamente. Si no tenemos este interruptor, pues posiblemente tampoco nos certifiquen. O lo contrario, puede ser que no necesitemos la certificación, pero si un operario o una persona tuvo contacto con la red eléctrica y le causó un accidente de trabajo, entonces la idea es evitarnos estos dolores de cabeza, ¿sí?
Hay que preguntarle a los asesores. Aquí hay un equipo técnico especializado en el tema. No todos somos especializados a nivel general. Hay personas que se especializan exactamente en protecciones, hay otras personas especializadas en temas de automatización, en temas de sistemas fotovoltaicos. Entonces, aquí siempre los vamos a enviar o les vamos a brindar esa asesoría con una persona encargada del tema, especialista del tema, ¿vale? Entonces, para que ustedes tengan la confianza de preguntar, de no quedarse con las dudas. Error número 4, ignorar el ambiente y el uso. Lo que les comentaba ahorita, no es lo mismo un cuarto seco que un lavado a presión, ¿cierto? No es lo mismo la instalación para un hospital, para un centro comercial o para un ambiente confinado. Por ejemplo, son características totalmente distintas donde se deben tener cuidados distintos. Ejemplos, gabinetes resistentes que soporten el polvo, que soporten la humedad, incluso hay unos que deben soportar el agua. No es lo mismo que soporten la humedad, ¿sí? Son ambientes húmedos, a que soporten el agua. El agua es para soportar una inundación, por ejemplo, y que nuestro sistema eléctrico siga funcionando, ¿sí? Contactores adecuados para motores con arranques frecuentes o para cargas livianas. Entonces, ¿ahorramos plata o gastamos de más? Era una carga liviana y fuimos y le metimos al mejor contactor que nos valió 1.500.000. Y resulta que con el contactor de 300.000, 400.000 pesos funcionaría perfectamente. Factores adicionales, corrosión, costa y golpes en el área de tráfico, ¿sí? Entonces hay que revisar también este tema. Por ejemplo, muchas personas nos piden, yo necesito un tablero bifásico de tantos circuitos, pero no nos dicen si el tablero es enchufable, si el tablero es para montaje en riel, si el tablero es de incrustar en la pared o si el tablero es de sobreponer. Entonces, es mejor asesorarse bien del área técnica, del área de mantenimiento, o de lo contrario, los asesores aquí igual no les van a vender por vender. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ustedes puedan obtener compras que les sirvan, que les funcionen y que les sean duraderas. Entonces, por eso muchas veces ustedes van a recibir este tipo de preguntas por parte de nuestros asesores. ¿Para qué necesitan el tablero? ¿Es para enchufar? ¿Es para riel? Algunas personas no lo saben, entonces simplemente se les envía la información, se les envía las dos fichas técnicas, se les dice, por favor, muéstrelas al área de mantenimiento y una vez tengan respuestas nos dan aviso para proceder y continuar con el tema. Em, bueno, creo que eso sería todo en cuanto a esta diapositiva. Hay que tener muy presente todos estos ambientes en donde vamos a instalar nuestros equipos. Error número 5, armar tablero como un rompecabezas. ¿Por qué? Porque no conseguimos todo de la misma marca, porque se nos dañó un componente y resulta que en esta marca lo conseguí más barato. ¿Qué nos ha pasado con respecto a esto? Lo que les decía, el tema de las certificaciones. Necesitan certificar un tablero y nos dicen, lo que pasa es que tengo una marca X, una marca Y y una marca G y el operador de red no me la quiere certificar, ¿sí? ¿Por qué no se la quiere certificar? Resulta que la marca X y la marca Y cuentan con todos los certificados y a pesar de ser dos marcas distintas, el circuito está bien dimensionado, está bien conectado, hasta ahí está perfecto. Pero el producto de la marca G no les volvió a contestar el proveedor, no les envían las fichas técnicas, no les envían los certificados, eh, se vuelve un dolor de cabeza. ¿Y qué tiene que hacer la empresa? ¿Qué tiene que hacer el área de compras? Irse por las líneas que siempre han conocido. eh, Implica un sobrecosto, implica tiempos, implica demora, dolores de cabeza para poder certificar el circuito. O lo contrario, encajan un contactor marca X con un relé térmico con marca Y y lo hacen encajar a la fuerza y les funcionó en su momento, pero no son compatibles y seguramente al mes o a los 2 meses les va a generar un corto, un recalentamiento y resulta que este corto se tiró el motor también. Entonces ahí nos genera un sobrecosto elevadísimo, pérdidas de tiempo, pérdidas económicas, entonces, esto es lo que queremos comenzar a evitar. ¿Qué exigir, por ejemplo, en el caso de un tablero? Si hay compatibilidad en los productos. Muchas veces
nos confiamos en que, es que estos productos son de la misma marca, el contactor y el relé, pero resulta que son dos líneas o dos gamas distintas, ¿sí? No sé si ustedes saben que marcas, por ejemplo, marcas como Schneider Electric, tienen distintas gamas o distintas categorías. Tienen desde la gama más baja, que es para instalaciones básicas de baja potencia, una gama un poco más robusta, una gama media y una gama alta, que es para instalaciones de tensiones altas, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no dimensionamos bien, o vamos a resultar comprando uno demasiado costoso cuando no era necesario, o compramos uno muy pequeño, a muy buen precio, pero que nos va a fallar a la semana, a los 8 días, y pues sí o sí nos va a tocar comprar, ahí sí dimensionar de manera correcta y comprar el que era. En cuanto a compatibilidad, muy complejo, porque a pesar de ser la misma marca, una gama alta no le va a servir o no va a encajar con una gama baja. Entonces, siempre, si no están seguros de la compatibilidad entre productos, por favor, preguntar al asesor, ¿vale? Las pruebas de resistencia, hay muchas pruebas que se le hacen a los equipos, ahí van los certificados, ¿sí? Muchas veces no dicen, este tablero eléctrico tuvo una prueba de resistencia y salió ok, no, esto lo dicen los certificados. Si tiene el certificado número tal, es porque este vale contra humedad y vale contra, por ejemplo, resistencia ante el fuego. Esto pasa en cables, en tableros, en varios productos. La resistencia a fallas y las distancias internas. Ojo, esto de las distancias internas hay que saberlo evaluar también. No es lo mismo conectar un motor, digamos, de 5 caballos, donde la protección queda a 40 metros del motor, pero yo dimensioné bien el motor, dimensioné bien el conductor y dimensioné bien las protecciones, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero si para este motor yo le voy a instalar un variador de frecuencia para controlar la velocidad del motor y lo instalo a esos mismos 40 metros, ojo, ahí ya se crean ciertas interrupciones, ya no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, todos esos temas también los tenemos que tener en cuenta. Variadores de velocidad sin dolores de cabeza. Minimizan interrupciones y maximizan la eficiencia operativa. Muchas veces no necesitamos un variador de velocidad. Muchas veces simplemente con un arranque directo podemos controlar el motor. Pero hay otras ocasiones donde un arranque directo nos puede costar 300.000, 400.000 pesos y el variador de velocidad nos puede tener un costo, la inversión puede ser de 1.000.000, de 900.000 pesos, de 1.200.000, dependiendo del caso. Y obviamente por economía van a decir, yo me voy con el arranque directo, ¿sí? Pero resulta que el motor era muy grande, que este arranque directo no aguantó, que se sulfató, que se recalentó, que se me está apagando el motor, que se me está saltando, me está dañando la línea de producción. Entonces, aquí es donde debemos evaluar. ¿Realmente sale mejor comprar algo barato que nos va a solucionar el tema por un mes, 2 meses, o que nos va a solucionar el tema por mucho tiempo, pero vamos a tener muchas paradas inesperadas? ¿O sale mejor invertir de pronto hasta el doble, pero teniendo la confiabilidad de que este proceso, este equipo, me va a durar un montón de años ahí en línea, que va a requerir menos mantenimiento, que le va a facilitar la vida al técnico, ¿sí? Porque se pueden programar, porque son más fáciles de modificar ciertas variables, entonces el técnico va a tener más tiempo para invertir en otra línea de producción, en otra maquinaria. Red de suministro, ¿la conexión es estable y confiable o tenemos que poner algún tipo de protección, un banco de condensadores? Todos estos temas los tenemos que evaluar. Em, el variador de frecuencia, ¿controla precisamente la velocidad del motor? ¿Es necesario o no lo necesitamos? Un motor eléctrico, funcionamiento eficiente y prolongado. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues instalando productos de calidad. Pero para instalar productos de calidad debemos hacer un buen dimensionamiento. Si no se tiene el equipo técnico o de pronto es una empresa pequeña donde no hay un equipo técnico, sino un equipo más bien de compras, para eso estamos nosotros como Electroalianza. Nosotros les podemos brindar ese tipo de asesoría, ese tipo de dimensionamiento sin ningún costo adicional. Una plantilla para hablar el mismo idioma. ¿Qué queremos nosotros? Como les decía al comienzo de este webinar,
que haya una comunicación muy fluida y muy amigable entre el área de compras y el área de mantenimiento. Hay que entender que son dos áreas distintas, de conocimientos totalmente distintos, pero que sí o sí tienen que trabajar muy, muy de la mano, ¿sí? Para que haya un buen servicio que mueva y proteja los ciclos de arranque, que se tenga en cuenta el tema del ambiente, de la temperatura, de la altura, del polvo, de la corrosión, de los golpes, seguridad contra descargas atmosféricas, contra rayos, eh, documentos exigidos. De pronto el área de mantenimiento no requiera una certificación, pero el área de compra sí tenga que pasar a gerencia un informe con los productos que han comprado y con las certificaciones. Realmente su proveedor les está dando esa confiabilidad de entregar las fichas técnicas, de entregar las certificaciones. Ustedes están seguros que los productos son originales, que el distribuidor realmente está autorizado por la marca para distribuir los equipos. Entonces, todo esto son cosas que sin miedo ustedes deben preguntar. Electroalianza, necesito que por favor me envíen las fichas técnicas de los productos, ¿sí? Que me digan qué certificaciones tienen. Y nosotros estamos en la obligación de hacerlo. Lista de chequeo para una compra segura. Antes de emitir una orden de compra o recibir el material, asegúrate de cumplir estos puntos clave. Certificados en regla del equipo que voy a comprar. El proveedor es autorizado. ¿A qué voy con esto? Si el proveedor es autorizado, muy seguramente por parte de la marca les pueden enviar un correo a ustedes diciendo, efectivamente Electroalianza está autorizada para distribuir todos nuestros repuestos y tiene nuestro respaldo. ¿Qué sucede con las marcas, los proveedores que no son autorizados? Que ellos pueden vender incluso a buenos, ni siquiera a buenos precios, de pronto precios más elevados porque son subdistribuidores. Y aparte de eso, si ocurre un daño con un equipo, posiblemente les van a sacar el cuerpo para dar una garantía. ¿Por qué? Porque como no eran distribuidores autorizados, pues la marca dice como, yo lo siento mucho, pero yo nunca le vendí a usted, no le puedo dar el respaldo, ¿sí? Las fichas técnicas adjuntas, Electroalianza está comenzando a enviar, así el cliente no pida, las fichas técnicas, guárdenlas, sáquenle fotocopia, guarden un archivo, pásenlo al área de mantenimiento. Ustedes no se imaginan todo lo que puede llegar a solucionar y a facilitarle la vida una ficha técnica a la persona que está instalando el circuito o a la persona que le tocó llegar a arreglar ese tablero donde hay un montón de conexiones, un montón de equipos, pero que puede contar con una ficha técnica. Verificación del tablero como conjunto y políticas de devolución por no conformidad. Quiero hacer una claridad acá en este punto, en políticas de devolución por no conformidad. Resulta que Electroalianza se preocupa mucho no solo por distribuir de manera eficiente, rápida, ágil y con productos de calidad que cumplan con las especificaciones, con las características que el cliente requiere, sino también en caso de que haya un daño, de que ocurra un daño o haya un desperfecto en algún producto, también poderles brindar esa solución de manera rápida. Pero ¿qué sucede? Hay personas que de pronto se les quemó un interruptor y dicen, se me quemó este interruptor y se supone que era una marca top de gama, súper buenísima en Colombia. ¿Qué pasó ahí? O sea, necesito que me lo cambien. Listo, perfecto. Electroalianza recoge el equipo, pero Electroalianza, como tiene el respaldo de la marca, lo envía a la marca y la marca ¿qué hace? Lo envía a laboratorios donde realizan pruebas técnicas con equipos que nos van a permitir conocer la causa de este daño. ¿Realmente tenía un desperfecto el equipo o no lo dimensionaron bien y se les quemó? ¿Sí? ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? Si no lo dimensionaron bien, no va a tener un sobrecosto por parte de nosotros, no vamos a cobrar, digamos que ese domicilio, esas pruebas, eso en lo absoluto, pero ustedes iban a tener que comprar de nuevo el equipo, dimensionarlo de manera correcta, perder el tiempo. ¿Y qué puede ocurrir? Hay otro caso donde resulta que el equipo sí tenía un desperfecto, ¿sí? El equipo, no sé, hubo un lote que salió con cierto desperfecto. En esos casos la marca lo cubre sin ningún tipo de problema, incluso si nosotros lo vemos muy notorio, podemos reemplazarlo de manera muy rápida.
pero resulta que el cliente botó la caja, dañó la caja o instalando el equipo lo dejó caer, lo rayó, le alcanzó a partir la tapa y por más desperfecto que tuviese el equipo, si no lo entregan en perfectas condiciones, con su empaque, con su caja, con su bolsa, pues lo más posible es que el fabricante nos ponga problema para hacer ese cambio. Entonces, ¿qué recomendación le doy al equipo técnico y al área de compras? Por favor, cuando compren un equipo nuevo, eso es como un celular. Uno guarda la cajita por un par de días mientras revisa cómo funciona. Si funcionó perfectamente, listo, desecha uno la cajita. Si él llevaba un desperfecto de fábrica, muy seguramente en menos de 8 días ustedes se van a dar cuenta porque va a presentar la falla. Entonces, consideraría importante que dejen la caja por al menos unos 15, 20 días, un mes, dependiendo del uso que vaya a tener. Es algo que se usa todos los días, las 24 horas del día, pues muy seguramente en 8 días ustedes se van a dar cuenta si funcionó perfectamente o no, y ahí pueden deshacerse, digamos, de todas estas empaquetaduras. De lo contrario, guárdelas en buenas condiciones para que el tema de la garantía se pueda dar con mayor facilidad. Bueno, guía rápida para decidir sobre protecciones. Primero, evaluar los parámetros eléctricos de tu instalación. Determina el voltaje, ¿sí? Si es un voltaje AC o DC, si es de corriente alterna, si es de corriente directa, porque no es lo mismo. Aunque las marcas ahorita se están preocupando por dar mayores flexibilidades, más accesibilidad a los productos y están creando algunos productos compatibles tanto para corriente directa como para corriente alterna. Pero esto, como lo sabemos, con las fichas técnicas, no hay de otra. Definir otras variables como por ejemplo la frecuencia, tipo de receptores. ¿Qué voy a manejar yo con este equipo? ¿Sí? Si es un contactor que me van a manejar una bomba o un motor, o si solamente voy a manejar un equipo de control, un equipo de electrónica que no sea tan robusto. Selección y coordinación de las protecciones. Asegura la selectividad y coordinación de los dispositivos para que el primero en línea actúe antes que los otros, minimizando interrupciones en el resto del sistema o en el resto de la planta. Lo que les decía, tiene que actuar la primer protección que hay, aguas arriba del circuito, ¿sí? No puede ser que a mí me haga corto una luminaria y se me vaya la luz en toda la planta. No puede ocurrir esto, ¿sí? Que se me vaya, que haya un corto en el área de iluminación y entonces el área de potencia también dejó de funcionar. Esto no puede ocurrir porque si esto ocurre es porque hay un mal dimensionamiento en las protecciones. Si ustedes tienen un circuito que va a ser reemplazado en su totalidad, un circuito robusto, o están montando una nueva planta, nosotros también brindamos el servicio por medio de nuestras marcas, de nuestros fabricantes, el servicio de poderles brindar una visita totalmente gratuita con un ingeniero especialista que les va a ustedes a brindar digamos que primero una pequeña viabilidad del proyecto, van a ser muy claros si funciona, si es viable, si no, si es muy costoso para la empresa y mejor pueden seguir trabajando como lo están haciendo, mejorando ciertas cosas, o si tiene viabilidad, hacer un estudio, ciertos planos, ciertos diseños, cierto dimensionamiento, y todo esto totalmente gratis, sin ningún tipo de costo, ¿sí? Lo digo porque de pronto hay muchos de nuestros clientes, hay muchas personas que no saben que Electroalianza brinda estos servicios, ¿sí? Y los desaprovechan. Entonces, es bueno que ustedes lo tengan ahí en el radar y que digan, venga, vamos a montar un nuevo proyecto de iluminación y Electroalianza me dijo que ellos me pueden hacer un cierto análisis, una visita sin ningún tipo de costo, pues vamos a ensayar, vamos a aprovechar estas facilidades que nos brinda nuestro proveedor. Y nosotros gustosos de trabajar con ustedes de la mano. ¿Qué pide la norma y cómo manejar presupuesto? Es algo en lo que Electroalianza va a comenzar o ya comenzó en este momento a formarse también, a capacitarse bajo la nueva norma, ¿sí? El RET y el RETILAB que están cambiando, uno para, creo que este mes que pasó, este mes que viene, el otro para final de año, donde ocurren temas, por ejemplo, con el cable, ¿sí? Cable libre de halógeno, que se debe comenzar a utilizar ahorita en ambientes donde hay, por ejemplo, una
capacidad de personas para máximo 50 personas, ¿sí? Si excede esta capacidad, se debe usar libre de halógeno, debe tener ciertas características la instalación. Y estas son cosas que de pronto nuestros clientes no conocen y que en algún momento les va a generar el sobrecosto porque van a tener que cambiar su instalación. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta este tipo de cosas. Caso práctico en Colombia. Kilian, Eh, discúlpame, está escribiendo Luis, bueno, buenos días para todos. ¿Existe la posibilidad que por intermedio de Electroalianza pueda apoyarnos con una vista para revisar nuestra red y demás temas eléctricos? claro que sí. Luis me dijo, ¿verdad? Luis, sí. Luis, ¿nos puedes dejar Una un mensaje si quieres con tu asesor? Igual nosotros ya tomamos aquí tus datos para contactarnos. Nos hablas del tema y claro que sí, agendamos una visita con un especialista y miramos cómo les podemos, digamos, aportar valor en su operación, si así lo requiere, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso. Bueno, continuamos. El caso práctico para Colombia, entonces, si vamos a elegir un motor de 7 caballos, podemos elegir un contactor para motores, un contactor robusto, muy seguramente si el motor es de 7 caballos, que es un motor bastante robusto en la industria, tenemos que elegir una buena corriente de corto, entonces podemos elegir una de 70 kiloamperios para que no vaya a sufrir, a tener ningún inconveniente, ningún problema al momento del funcionamiento, ¿cierto? Para ambientes húmedos, se debe elegir, por ejemplo, un gabinete resistente al agua. ¿Se acuerdan lo que les nombraba hace un momento? Una cosa es si hay mucha humedad en el ambiente, entonces un parámetro que se debe tener en cuenta es la IP, ¿sí? De cuánto nos va a proteger con respecto a humedad. Hay ciertas categorías, hay como dos categorías, tres categorías también, entonces hay que saber cuál elegimos. Varían los precios también, entonces por eso hay que saber cuál elegir. Y otra muy distinta es si esta instalación va a estar expuesta a una inundación, que puede pasar en casos, por ejemplo, de la costa, y que yo necesito que así se inunde todo, tanto cableado como equipos, como los gabinetes continúen funcionando. Entonces ahí tienen que comprarse gabinetes o cableado resistente al agua. Ojo, no es a la humedad, es al agua contra inundaciones. Lo que les nombraba sobre instalaciones de más de, por ejemplo, 40 metros, en el caso de un variador de frecuencia nos toca tener en cuenta, hay que hacer otro tipo de dimensión, de dimensionamiento, hay que tener en cuenta ciertas variables. Un variador instalado, hay que saberlo dimensionar. Les pongo el ejemplo, un caso práctico que nos sucedió, un variador de frecuencia que molestaba demasiado y comenzó a perder ciertas características. Hicimos la visita técnica por medio del especialista de la marca y nosotros como Electroalianza, y al llegar nos dimos cuenta que el área de mantenimiento nunca contempló que cuando apagamos un motor por medio del variador o de un arranque directo, el motor alcanza a girar un poco más. Este giro hace que él se convierta, como no está energizado, hace que él se convierta en un generador de energía y nos alcanza a devolver energía hacia el variador. Si no tenemos una resistencia de frenado, ¿sí? Para eliminar y controlar todas esas corrientes que se generaron en el momento en que se apaga el motor, lo que va a ocurrir es que nos va a comenzar a quemar ciertos componentes del variador de frecuencia hasta que lo deja totalmente inservible. Estas resistencias de frenado se deben dimensionar y se deben de hecho mandar a fabricar, no es algo como que las podamos vender de manera genérica, sino que nos toca fabricarla. Entonces el tema es un poco más demorado que vender un contactor, pero si se hace bien les va a garantizar una un correcto funcionamiento de todo el sistema eléctrico. Bueno, plan que deberían adoptar las empresas. Hablando del área de compras y mantenimiento. Semana 1 y 2. Capacitar al área de compras y mantenimientos con ejemplos propios y prácticos de los que nombró Electroalianza en este webinar
o ejemplos prácticos que les hayan ocurrido a ustedes en los últimos meses, ¿sí? A raíz de todo esto se va a recolectar cierta información, ¿sí? Para mirar cómo comenzamos a actuar. En la semana 3 y 4, la idea sería usar una plantilla con características especiales. ¿Creada por quién? Por el área de compras y por el área de mantenimiento, ¿sí? Para que la comunicación entre ustedes sea más fluida, se entienda mejor y que de hecho no dependa el área de compras de una autorización del área de mantenimiento, del departamento de mantenimiento para hacer una compra, sino que ya se dejen estipulados ciertos parámetros, ciertas características donde el área de compras tenga como un mayor poder en el tema, un mayor liderazgo y pueda elegirlo con estas plantillas que se crearon con mutuo acuerdo. Semana 5 y 8 hay que auditar, ¿sí? Para darnos cuenta si las cosas están funcionando, si se debe implementar algo nuevo o podemos dejarlo tal como está, hay que autoevaluarnos, hay que auditarnos. Entonces, podrían auditar 5 compras recientes y normalizar ciertas características o mejorar otras, ¿sí? Esto se ha hecho bien, esto no nos funcionó, ¿cómo podemos implementar algo que mejore el tema y que haga que las cosas fluyan? Indicadores que mantienen vivo el cambio. Ustedes imagínense unas órdenes de compra, unas cotizaciones por parte de su proveedor de confianza con el 100% de las fichas técnicas, ¿sí? Que si ustedes van a hacer una compra dentro de 6 meses, ustedes digan, ah, Electroalianza me había enviado esa ficha técnica. Yo ya sé dónde puedo obtener estas características porque Electroalianza me las envió, ¿sí? Que sean tableros verificados, que sean tableros que se puedan certificar en caso de que se requiera, que esto esté al 100%. Estamos hablando de acercándonos mucho, mucho a la perfección. ¿Para qué? Para evitarnos dolores de cabeza, tanto el área de mantenimiento como al área de compra. ¿Cuántas sustituciones imprevistas tuvimos en el mes? Cero. No tuvimos sustituciones imprevistas porque comenzamos a hacer un buen dimensionamiento de nuestros equipos, comenzamos a pedir más asesoría técnica, comenzamos a exigirle mucho más a Electroalianza o a nuestro proveedor de confianza y ahora tenemos ese respaldo de equipos bien dimensionados, de equipos que combinen entre ellos, que compaginen y que funcionen a la perfección. Paradas no programadas, cero. Si no tuvimos ningún tipo de sustitución imprevista, se supone que las paradas no programadas deberían estar en cero, que sería lo ideal. Que hubieron paradas en el mes, sí, claro, hubieron 2 paradas. ¿Por qué? Por temas de mantenimiento preventivo o predictivo. Estas son paradas planeadas, que en la noche no teníamos producción, entonces se cuadró una parada para hacer un mantenimiento predictivo de 10 de la noche a 1 de la mañana, ¿sí? Este mantenimiento, ¿en qué influyó? En nada, porque no se paró la producción, no le quedamos mal a nuestros clientes, todo estaba planeado, el técnico no utilizó tiempo de más, no le tuvimos que pagar más a esas personas. Entonces, esto sería lo ideal. Para eso es bueno realizar un comité mensual para revisar avances y alimentar esa plantilla de la que ya hablábamos. ¿Cómo acompaña Electroalianza en este proceso? Diagnóstico rápido y sin costo, que es lo que nos nombraba el señor Luis ahorita, donde nos comunicaremos con él para brindar esta asesoría técnica personalizada y en campo, en punto. Nuestra mayor cantidad de asesorías es vía virtual, vía en canales remotos, en línea, pero si se requiere hacer la visita en físico en la planta, al menos a nivel Bogotá, que es donde estamos ubicados, con muchísimo gusto la hacemos. Si son proyectos de una magnitud bastante grande y son fuera de Bogotá, también se evalúa la opción de ir a brindar este tipo de asesorías o algún estudio específico. Asesoría técnica para elegir los equipos o repuestos adecuados. Queremos que ustedes tengan la plena seguridad de que si necesitan algo de Electroalianza, alguna pregunta sobre características, incluso no necesitan tener una compra ahí a la mano. Si ustedes tienen un producto que maneje Electroalianza y necesitan conocer un tema técnico, que les enviemos una ficha técnica, nosotros con muchísimo gusto la vamos a enviar así el equipo no haya sido comprado con nosotros. Tenemos una mesa de ayuda
que se ha venido alimentando, creciendo y fortaleciendo aquí en Electroalianza, que les va a garantizar un acompañamiento cercano y que responde en menos de 24 horas. Ustedes, los del área de compras y mantenimiento, que han trabajado muy de la mano con muchos proveedores, saben que estos temas son delicados, que son complejos, que así como en muchas ocasiones se puede resolver en 5 minutos y dar una asesoría muy técnica en 5 minutos, hay otro tipo de asesorías donde nos toca evaluar muchos ambientes, evaluar muchas características y la asesoría puede tardar, ¿sí? Electroalianza se preocupa por mayor robustez o mayor complejidad que tenga el análisis, hacerlo al menos antes de 24 horas. Comprar bien es una decisión técnica y una cultura que se construye, ¿cierto? En Electroalianza entendemos que la excelencia en la adquisición de equipos eléctricos va más allá de la simple compra. Es una estrategia. Hay que comprar estratégicamente. Ahí es donde íbamos con el tema de me voy por lo más barato, me voy por lo más sencillo o prefiero sobredimensionar un poco el tema y evitarme dolores de cabeza por 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? No todo es precio, no todo es pensar en que nos estamos evitando, no sé, 20.000 pesos, 50.000 pesos, 1.000.000 de pesos al momento de la compra. Es que, ¿qué nos podemos evitar si compramos bien a futuro? ¿Sí? Que pueden ser costos muchísimo más elevados, costos de 10 millones, de 20 millones, porque nuestro cliente ya no nos compró la producción porque no cumplimos con los tiempos, porque se nos dañó una máquina, tuvimos un paro, no estuvo programado. Entonces, muchas veces 50.000 pesos, 500.000 pesos, 1 millón en un repuesto no es para nada comparado con una pérdida de 20 millones, 50 millones en una máquina, en un equipo que quemamos porque no la protegimos bien. Demos el primer paso juntos. Trae una compra reciente o un tablero crítico y lo revisamos. Como en el caso del señor Luis, él ya dio el primer paso, va a comenzar a usar este servicio de asesoría técnica con nosotros. Entonces los invitamos para que si tienen alguna dificultad en sus circuitos, nos comenten, agendamos una cita y podemos mirar de qué manera les podemos ayudar, brindar como esa asesoría y trabajar muy de la mano. Tips sobre tableros eléctricos. ¿Sí? El tablero eléctrico debe funcionar como un conjunto totalmente probado. Para asegurar esto se requiere evidencias de las siguientes áreas clave. Resistencia al calentamiento, ¿sí? Que sea resistente al calentamiento, resistente al fuego. Hay que mirar qué parámetros requerimos, en qué lo vamos a usar. Soporte a fallas, ¿sí? Soporten ciertas fallas, por ejemplo, la corriente de corto, ¿sí? Hasta dónde necesitamos que nos soporte una corriente de corto, porque él puede estar dimensionado para 40 amperios y ocurre una corriente de 100 amperios y simplemente se salta el breaker, se protege el circuito, se protege el cableado, se protegen los equipos, pero en la corriente de cortocircuito son muy altas. Entonces, ¿qué corriente de corte vamos a necesitar? ¿Sí? Distancias internas seguras, dependiendo del caso, por ejemplo, en los variadores de velocidad tenganlo muy presente, más de entre 20 y 40 metros de distancia hasta el motor, ya hay que considerar ciertos parámetros para hacer un buen dimensionamiento. Y materiales compatibles, verificar de qué utiliza materiales compatibles, que no reaccionan entre sí ni degradan el rendimiento, de pronto no entre ellos, pero sí de los demás equipos aguas abajo. Beneficios de una compra bien hecha. Hay tres pilares fundamentales, que es la confiabilidad operativa, la eficiencia de costos y la seguridad. Algunos cumplen los tres y cuando se cumplen los tres está perfecto porque se hace una selección óptima de equipos, hay un equilibrio entre precio y seguridad, los costos son predecibles, la seguridad operativa. Entonces brinda mucha tranquilidad cuando se cumplen las tres, que es lo ideal y es donde tenemos que tratar de llegar. Pero hay otras ocasiones donde solamente tenemos dos de ellas, confiabilidad operativa y seguridad. Entonces simplemente vamos a tener una seguridad operativa hasta cierto punto, ¿sí? Pero si no hicimos una selección óptima, o estamos perdiendo plata o va a llegar un momento donde esto nos falle y podamos perder
o tener unos costos muy elevados. El costo real del error. ¿Cuál es el costo real del error? Los repuestos es lo que sí o sí hay que hacer, hay que reemplazar ese repuesto cuando no funcionó bien, cuando no fue bien dimensionado y se quemó. Horas hombre, muchas veces no tenemos en cuenta esto, pero al técnico le tocó quedarse haciendo horas extras, le tocó venir a trabajar en la noche, tocó pagarle un domingo con recargo nocturno o un día festivo. Y estos son costos que elevan la producción y que generan pérdida en el proceso, ¿sí? La producción perdida, puede ser que se me dañó un motor, pero yo tenía otro motor de respaldo, entonces no pasó absolutamente nada. Pero ¿qué tal un motor me esté trabajando a una velocidad que no corresponde? Me comenzó a dañar una polea y al dañarse esta polea, la correa no trabajó bien y eso me hizo que mi producción no saliera bien. Por ejemplo, en el caso de una textilera, produje un montón de cinta, un montón de tela que salió desperfecta, que salió dañada y me di cuenta a las 2 horas. ¿Cuántos metros se produjeron en esas 2 horas? No sé, 1000 metros, 2000 metros. Son 2000 metros de tela o de cinta que yo perdí, ¿sí? Que fue material perdido, tiempo perdido y que aparte de eso tengo que parar la operación para solucionar el problema. Y por último viene, y que creo que es lo que más duro le da a las empresas, y es el daño en su reputación, el daño en su imagen, pérdida de confianza con sus clientes, incluso pérdida de clientes, de credibilidad de la marca, y hay que preocuparnos mucho por eso, porque mantengan esa buena imagen que ustedes han tenido con sus clientes. Bien, El discúlpame, costo, nos quedan un par minutos, 2 minuticos para que vayamos cerrando, agradeciéndole pues todo ese conocimiento tan interesante que han ido compartiendo. Algo clave es varias personas se habían agendado para 1 hora, entonces vamos ya como ágilmente sí, hacia el cierre. ya estamos finalizando. Entonces, les dejo el comentario aquí del costo oculto siempre superará el ahorro que pretendimos hacer inicialmente comprando un equipo de menor valor o más económico. Documentación necesaria para el producto, siempre pedirle el certificado de conformidad, los certificados que tiene la marca, que tiene el equipo, las fichas técnicas, pruebas que se le realizaron a un lote de equipos. Em, Relación entre compras y mantenimiento. Esta es una relación que deberíamos tener. Si hay una buena comunicación, si hay un conocimiento técnico apropiado, una buena documentación, podemos tener o una alta colaboración o una baja colaboración. Es decir, una alta colaboración, por ejemplo, ahorita al comienzo que ustedes van a crear sus plantillas, que ustedes van a comenzar a trabajar en equipo, va a haber una alta colaboración que nos va a conllevar a un alto conocimiento técnico por parte de las dos áreas y a que después ya no necesite de haber, digamos que una alta colaboración, sino que al contrario, ya hay unas plantillas, digamos que adecuadas, que nos van a permitir que la colaboración sea baja, pero que el flujo sea bueno, ¿sí? Resultados esperados, cumplimiento en la normativa, que sea al 100%, que ustedes quieran certificar un circuito y lo puedan hacer sin ningún tipo de peros por parte del operador de red, que la reducción de paradas se reduzca en un 90% como mínimo para evitarle sobrecostos, menor tiempo de instalación y ahorro en costos totales. Bueno, ya para finalizar, les comento que este espacio se abrió pensando netamente en ustedes, en nuestros clientes, en que se mejore el proceso, en que no vayan a sufrir pérdidas económicas por una mala compra, sabiendo que Electroalianza les brinda toda la asesoría técnica para elegir bien en caso de que no se tenga el personal capacitado en cuanto a mantenimiento o incluso por tiempo, de pronto mantenimiento no tiene el tiempo de hacer una buena dimensión. Apóyense mucho en Electroalianza o en su proveedor de confianza, hagan buenas compras y eviten al máximo, digamos, pensar en que las compras solo se deben fijar en el precio. El precio no lo es todo. Muchas veces debemos fijarnos en la representación, en la garantía, en el funcionamiento, ¿sí? En la posición de la marca, en que si se me daña voy a poder conseguir este producto fácilmente o de pronto voy a quedar varado porque nadie más lo vende y el proveedor que me lo vendió ya no existe, ya no está, ya no lo importa. Entonces, muchas gracias a todos por este espacio. Electroalianza
hará encuestas más adelante para volver a abrir espacios como estos, de pronto más especializados en una sola línea, en una sola marca, en automatización o en líneas de control, en líneas de protecciones. Esperamos contar con todos ustedes y que ustedes cuenten con Electroalianza como su proveedor de confianza. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su espacio. Bueno, muchas gracias, Kilian. Excelente, excelente presentación y algo a resaltar es todo el contenido práctico de la experiencia desde todo lo que pasa en Electroalianza. Finalmente, somos parte del día a día de muchas áreas técnicas y clave, pues, compartir este conocimiento. Dice Luis, también es muy importante tener el temario de capacitación para programar capacitación con nuestro equipo de mantenimiento en planta. Esto ayudar a mejorar la comunicación entre compras y mantenimiento y el proveedor. Muchas gracias a todos por haber hecho parte de este espacio. Estaremos compartiendo la grabación a las personas que nos lo han solicitado y pronto vienen nuevos espacios de formación donde Electroalianza busca ayudar, busca formar, busca acompañar en el proceso y que finalmente logremos los objetivos desde nuestras áreas. Kilian, muchas gracias. Un feliz día. Gracias a todos. Muchas gracias, Alexis. Gracias a todos. Que tengan un excelente día.